Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. Ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia, la virtualidad a través de la mediación pedagógica con la plataforma Zoom como estrategia dinámica en el curso Instrumento Básico de Trompeta del Programa de Música de la Universidad de Pamplona, a cargo del magíster Jorge Méndez. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Jorge José Méndez Becil, docente del Programa de Música de la Universidad de Pamplona, adscrito a la Facultad de Artes y Humanidades. Maestro en música con énfasis en instrumento trompeta, especialista en pedagogía universitaria, magíster en educación, con la Universidad de Pamplona y su programa de música ya en un espacio de casi 18 años en esta institución. En este programa también he sido director del mismo, asimismo en la especialización, el programa de posgrado, especialización en educación artística, también en su momento estuve como director y actualmente también docente del mismo. Antes que nada y principalmente doy las gracias a Dios por permitirme poder estar en este espacio acá con ustedes, con mucho aprecio y respeto, a la Corporación IMA en su cuarto simposio de educación artística por permitirme poder compartir acá y por supuesto con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo que vengo a contarles acá muy respetuosamente es una reflexión académica realizada sobre el primer semestre del 2020, pues con esta situación que sabemos ha afectado a todo el planeta Tierra con este asunto del coronavirus y todo eso, y fue una situación que nos cogió pues a todos desprevenidos. Entonces es lo que vengo por acá a contarles académicamente sobre lo que tuve que realizar en este curso que es netamente práctico, como es instrumento básico de trompeta. Muy respetuosamente les voy a compartir acá unas diapositivas para acercarlos un poco mejor al producto. Gracias. Bueno, le quise dar este nombre a este trabajo de reflexión académica llamado La virtualidad a través de la mediación pedagógica con la plataforma Zoom como estrategia dinámica en el curso Instrumento Básico Trompeta del programa de música de la Universidad de Pamplona. Perdón, se me volvió aquí una diapositiva. Esta propuesta es una reflexión que de pronto, bueno, me surge como docente a raíz de toda esta situación que ha venido sucediendo. Y bueno, esta situación, como lo venía exponiendo, nos cogió a todos repentinamente. Nadie estaba preparado en la existencia del planeta Tierra para enfrentar una situación de estas, sí que menos nosotros académicamente. Y es ahí donde, bueno, cuando llegó esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Rápidamente la universidad nos dejó, bueno, nos dijeron allá, miren a ver cómo podemos solventar estas diversas situaciones con todos nuestros pergaminos académicos, pedagógicos, a ver cómo podemos manejar las cosas lo mejor posible. Este trabajo, bueno, esta reflexión lo fundamenté en 4 aspectos. El primero de ellos, las mediaciones pedagógicas, que definitivamente es un recurso muy importante de nuestra labor como docentes hacia la propuesta con nuestros estudiantes. Todo lo que tiene que ver en segunda instancia con la educación virtual, la plataforma Zoom, que es una de las que está ahorita pues bastante en furor con todos estos asuntos, y finalmente un poquitico sobre la historia de la trompeta. Bueno, este proceso definitivamente como docente fue algo totalmente atípico en todos lados, y es ahí donde nosotros como docentes tenemos que causar esa reflexión, bueno, sobre qué estamos haciendo, qué vamos a hacer ahora, de repente con estos muchachos, cómo vamos a llevar estos procesos académicamente, qué herramientas, en este caso virtuales, con estos mecanismos de educación remota, vamos a hacer ahora con estos muchachos, con toda esta situación, y cómo podemos llevarlo de la manera más cómoda y fácil posible hacia ellos. Nuestra labor es obviamente netamente académica con nuestros muchachos, acercarlos rápida y cómodamente hacia el aprendizaje y el conocimiento. Como lo digo acá, abro comillas. Adicionalmente, la mediación se plantea extrínseca al sujeto cuando a través del uso de algunos medios se dirigen actividades y cuestionamientos sobre conocimiento que potencian la mediación intrínseca del alumno, promoviendo en este caso acciones de enseñanza que caen en el ámbito de la didáctica, según Flores, Arévalo y Peñaranda. El objetivo fue una reflexión sobre, bueno, qué vamos a hacer con nuestro curso, que es netamente práctico, instrumento básico trompeta, con esta plataforma Zoom, que fue la que decidimos utilizar para llevar los procesos lo mejor posible. Bueno, objetivos específicos
Diagnosticar las falencias que surgen con este tipo de trabajo remoto a través de mecanismos virtuales en el curso, que es netamente práctico. Segunda instancia, identificar los aspectos académicos u otros que están surgiendo para lograr un desarrollo óptimo ante las dificultades encontradas. Implementar posibles mecanismos a través de mediaciones pedagógicas para acceder a un posible y significativo aprendizaje. Y finalmente, y no menos importante, indagar con la mediación pedagógica utilizada una alternativa que permita evidenciar los productos musicales pretendidos. Bueno, en ese marco referencial, las mediaciones pedagógicas, yo creo que es el proceso más importante, pues, puesto que nosotros como docentes debemos tener ese espíritu permanente de innovación, de creación hacia nuestros muchachos, cómo vamos a acercarlos hacia una mejor práctica académica, cómo vamos a mostrarle, bueno, todos esos valores académicos, humanos, incluso para poder hacer mejor los productos, ¿sí? Nosotros como docentes siempre tenemos que estar remotos en esos espacios flexibles con los currículos y acercar a nuestros muchachos constantemente al aprendizaje y conocimiento. La educación virtual, pues obviamente ahorita se ha puesto demasiado de moda. Yo diría que, bueno, es diferente una educación remota bajo mecanismos de educación virtual, que es lo que estamos haciendo ahorita en todo el planeta, ¿sí? No solo a través de la parte de la educación, sino en diferentes entes, en empresas, bueno, en muchos lados, pero definitivamente esta parte virtual es lo que está rigiendo ahorita y nosotros no somos ajenos a ellas. Tenemos que obviamente siempre estar en permanente capacitación, en permanente formación, tanto nosotros como nuestros estudiantes, para llevar mejor los productos. De pronto para algunos pueden ser más fáciles, más cómodos, más rápidos, para otros tal vez no. Pero es algo que no es ajeno y debemos siempre estar partícipes con una buena disposición y actitud para acercar a los mejores productos educativos. La plataforma Zoom, por supuesto hay muchísimas otras, conocemos muchas por mencionar algunas, bueno, no soy experto en esto, algunas como Meet, Jitsi, Teams, Classroom, incluso algunas que ya veníamos trabajando como Skype, Hangouts, entre otras, pero bueno, plataforma Zoom, según pude, bueno, en las capacitaciones que he recibido y con los estudiantes, determinamos como una buena alternativa o una buena mediación de herramienta para poder acercar los productos lo mejor posible. Ese es el icono que normalmente se caracteriza. Esta plataforma fue creada por este señor ingeniero y empresario chino, él se llama Eric Yuan. Esta plataforma fue creada sobre el año 2011 y ya divulgada al mundo sobre el año 2013. Acá en esta imagen, en una acción de clase junto con el estudiante a través de esta plataforma. Bueno, la trompeta, no me extiendo mucho, les cuento algo rápidamente. La trompeta es un instrumento que hace parte de la familia de los vientos metal, o también llamada como instrumento de bronce. Su origen remota a épocas muy antiguas de siglos pasados. Los primeros que le dieron mucho auge fueron, en esta parte, por ejemplo, vemos los griegos. ¿Sí? Acá alcanzamos a ver algunas trompetas, fueron los que le dieron como las primeras creaciones, ¿sí? Que ellos hacían a través de diferentes metales con ellas, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, a los hebreos, esta imagen con una trompeta que ya tenía un poquito una forma más común a la que conocemos hoy en día. Estos son modelos de trompetas griegas y estos son modelos de trompetas romanas, ¿sí? En estas cuatro regiones fue donde más le dieron como ese resaltamiento a este instrumento y poco a poco se fue desarrollando. En todas estas regiones, países, bueno, la trompeta fue utilizada con diferentes fines o diferentes propósitos. La utilizaban, por ejemplo, para anuncios de rituales religiosos, para fines bélicos, para fiestas, para diferentes ceremonias que se hicieran. Entonces utilizaban estos instrumentos para hacer todos esos llamados o anuncios para esta parte. Ya esta trompeta que vemos acá es la trompeta que conocemos comúnmente hoy en día, que es una trompeta afinada en si bemol. También está la trompeta en do, que son utilizadas en la gran mayoría para todo tipo de música y géneros musicales. Este sistema de pistones fue creado por los señores alemanes sobre finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Los señores Blumel y Stolze eran señores alemanes que fueron músicos y también luthiers, que fueron los que diseñaron este sistema de pistones para hacer más cómodo la presentación del instrumento, el sonido y la proyección y afinación de la misma. Bueno, la metodología de esta reflexión que causó.
Bueno, iniciando el semestre consta de 16 semanas. Hasta la cuarta semana todo venía sucediendo normalmente, pero casi sobre mitad, a finales de esa cuarta semana, llegó el cambio abrupto para todos. Y bueno, sálvese, como quien dice, sálvese quien pueda. ¿Qué vamos a hacer ahora con toda esta situación? Nos cerraron todos los claustros académicos institucionales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y esa fue la maratón que tuvimos que hacer sobre esa cuarta semana. Rápidamente la capacitación con los estudiantes, con los docentes, bueno, con los diferentes sistemas académicos y administrativos de la Universidad de Pamplona, para lograr acercar los productos y llevar las cosas académicamente lo mejor posible y evitar que el semestre sucumbiera o se cancelara, bueno, tantas cosas que pues creo que nadie quisiera, ¿sí? Obviamente, pues no habían ya clases presenciales, tuvimos que iniciar sobre la quinta semana de ese semestre académico, socializar, bueno, con los estudiantes, cómo íbamos a llevar esos canales de comunicación. En ese momento, sobre el primer semestre del 2011, había 9 estudiantes de trompetas, así, perdón, acá los tengo distribuidos así. En el segundo semestre habían 4 estudiantes de segundo semestre, ¿no? Del tercer semestre había un estudiante, del cuarto un estudiante, del quinto semestre 2 estudiantes, del séptimo semestre un estudiante. Fue una situación difícil, rápidamente convencerlos. En algún momento pues ellos también tuvieron la duda si cancelaban, si continuaban, pero fue invitarlos a continuar adelante con sus procesos académicos para que no se vieran truncados y continuar adelante sencillamente con todos estos procesos académicos. Lo único que cambiaba era la metodología de presencial a un mecanismo, en este caso virtual. La intención de este producto constituía una reflexión académica que pudiera determinar una percepción con las asistencias a las sesiones académicas de clase y los productos académicos de las sesiones de clase. Esa fue la reflexión en sí que quise hacer, bueno, determinar cómo fue esa asistencia de estos muchachos con este mecanismo de trabajo netamente virtual y cómo fueron sus productos, sus resultados académicos con esta metodología virtual a través de este caso, de esta plataforma o aplicación por medio Zoom, como estrategia que utilizamos para este curso netamente práctico. Estas dos cosas, las asistencias y los productos académicos. Bueno, les explico aquí rápidamente este cuadrito. Si ustedes ven, el semestre, bueno, son 16 semanas, pero a partir de la quinta semana fue donde hubo este cambio repentino. Es decir, de la quinta a la 16ª semana fueron 12 semanas, ¿sí? Acá le di esta nomenclatura total de estudiantes del primer semestre de instrumento básico trompeta. EPS, estudiantes que se hicieron presentes sincrónicamente en vivo, en directo, y su porcentaje. Estudiantes que se hicieron presentes asincrónicamente, su porcentaje total. Y no menos importante, pero también hay que señalarlo, los estudiantes que no se hicieron presentes en ningún momento, ni sincrónico ni asincrónico, y su porcentaje total. Por ejemplo, en la quinta semana, bueno, los 9 estudiantes, solamente 2 estudiantes hicieron su trabajo sincrónicamente, 5 no lo hicieron y 2 no asistieron. En la institución, bueno, hay 3 parciales, los 2 primeros son de un 35% y el último de un 30%. Por ejemplo, en el primer parcial, que fue en la sexta semana, 9 estudiantes, de los 9 estudiantes, 8 se hicieron presentes sincrónicamente, ninguno asincrónicamente y uno que no asistió. Asimismo, por ejemplo, en el segundo parcial, de los 9 estudiantes, 9 lo hicieron sincrónicamente, ninguno asincrónicamente, pero de esos 9 estudiantes, 2 no asistieron, pese a que asistieron, no presentaron el parcial. Finalmente, en la 16ª semana, de los 9 estudiantes, 8 se hicieron presentes sincrónicamente, ninguno asincrónicamente y uno que definitivamente no asistió. Bueno, en resumen de esos resultados de las 12 semanas que acabo de mencionar, solamente sincrónicamente se presentaron un total de 49%. Asincrónicamente, como lo vemos de esas 12 semanas, 2% de los estudiantes, y de las 12 semanas, 2 que no se hicieron presentes en ningún momento del producto. Este fue el total de ese resultado en cuanto a la relación de asistencia durante todo ese semestre o las 12 semanas que restaban del semestre académico, 49%. Ahora, los productos académicos o los resultados de los productos académicos de eso, de lo que hicieron los muchachos en la sesión de clase práctica de instrumento básico trompeta. Los estudiantes que sí cumplieron, acá lo señalo, con sus productos o procesos académicos, los estudiantes que no cumplieron y su porcentaje
y los estudiantes que definitivamente no asistieron absolutamente a nada. Por ejemplo, en ese primer parcial del 35%, de 9 estudiantes, 5 lograron muy buenos productos académicos, 3 no lo lograron y solo uno no asistió, no se presentó absolutamente a nada. En el segundo parcial, también de 35% de los 9 estudiantes, 6 lograron un muy buen producto, 1 no tanto, y 2, pese a que asistieron, no lograron, no se presentaron o no alcanzaron su propósito. Y en la última semana, de los 9 estudiantes, 7 lograron un muy buen producto, uno no lo logró y uno que no se presentó. Los resultados de esas 12 semanas, los estudiantes que sí dieron cumplido a sus productos académicos, un 6% de los 9 lograron su meta, sus productos académicos. Los estudiantes que no dieron un producto académico, un 2%, y finalmente los que no se hicieron presente, un 2%. Bueno, de ese diagnóstico, las situaciones vivenciadas desde lo presencial a lo virtual fue lo que definitivamente más llamó la atención de toda esta educación remota bajo mecanismos virtuales. Fue un cambio abrupto definitivamente que algunos sopesaron de diferentes maneras. Bueno, se identifican en las sesiones académicas deficiencias, para muchos fue muchas deficiencias con el asunto del Internet, algunos con sus equipos de falta de cómputos, aplicaciones a través para poder descargar en sus equipos celulares, incluso se presentaron estados de ansiedad, apatía para muchos, situaciones de miedo y algunos también incluso timidez ante los productos que tuvimos que aplicar con ellos repentinamente. Bueno, logramos implementar la mediación pedagógica TIP a través de la plataforma o aplicación Zoom, que fue el producto pretendido y que quisimos hacer con los muchachos para todas las sesiones de clase, los parciales e incluso asesorías, aunque no hubo mucho, y obviamente basadas con mecanismos de flexibilidad académica. Bueno, para indagar y resumiendo un poquito lo que venías explicándoles en esos cuadros, se evidencia quizás una razón, yo consideré que de pronto no fue muy positiva, pues de esto que de los 9 estudiantes que se matricularon en este curso de instrumento básico trompeta, solo 49% no hubo una buena asistencia a las sesiones de clase de manera sincrónica, que era lo que se esperaba, ¿no? Que las sesiones fueran en vivo, en directo, pero bueno, por diferentes motivos que lo mencioné también en esta parte donde se identificaron, no hubo una buena respuesta en cuanto a la asistencia en vivo, en directo, sincrónicamente. En ese mismo orden de ideas, 9 estudiantes matriculados en el curso de instrumento básico trompeta, 6% logró un buen desempeño en sus productos académicos entre las sesiones de clase. Debo señalar que de esos 9 estudiantes, 7 pasaron la materia, solo que uno presentó demasiadas dificultades con las conexiones, pero logró alcanzar el producto, pero netamente 6% logró un buen proceso. Lamentablemente 2 de ellos no alcanzaron los productos pretendidos, uno de ellos pues no organizó bien el tiempo, también entró en unos estados de ansiedad por mucha sobrecarga y la otra persona pues lamentablemente tuvo una calamidad familiar muy fuerte y esto también le afectó bastante en esta parte para no poder dejarse presente en todas esas sesiones académicas de clase. Bueno, la perspectiva o qué viene después de esto, yo diría que bueno, esta reflexión pudiera pasar más adelante de pronto a una investigación, acción pedagógica por las especificidades que se tienen al respecto. Podríamos también poder proponer nuevos y diversos mecanismos con herramientas TIC que pudieran acercarnos a un mecanismo mejor. De hecho, ya lo estamos trabajando ahorita mismo con la plataforma Teams, que puede acercarnos mucho mejor a los productos pretendidos. Facilidad de adquisición de equipos computacionales similares para resultados significativos en los procesos educativos. De manera que de pronto, sí, los muchachos pudieran acceder a unos mejores equipos para acercar a estos procesos lo mejor posible. Definitivamente una flexibilidad curricular nos rige a todos para hacer más cómodos los espacios, más fáciles, más seguros. Capacitaciones permanentes con estos espacios TIC. Y yo creo que también de pronto unos méritos académicos que se les pudieran otorgar a los muchachos con equipos tecnológicos u otros para poder acercar a mejor los productos. Definitivamente la revisión de los contenidos programáticos, ahora hay que hacerlo permanente y constantemente en esta educación remota. Bueno, las referencias bibliográficas. Y cierro con esta frase que dice: la educación es lo que la mayoría recibe, muchos transmiten y pocos tienen. Muchas gracias por este espacio. Agradezco a todos nuevamente por permitirme compartir esta experiencia o reflexión académica y espero sea de tu agrado.
y poder compartir más adelante nuevas experiencias. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia Dispersión, a cargo de el candidato a Magister Hernán Hernández. Bien, buenas noches. Voy a empezar esta ponencia, cuya participación agradezco al foro. Estos simposios, estos congresos son sumamente importantes para nuestra labor como docentes y como posibles investigadores, y más pues en estos tiempos donde no nos podemos encontrar como tal. Mi nombre es Hernán Darío Hernández, soy licenciado en Español y Literatura. Estoy desarrollando la tesis de grado de una maestría que se llama Maestría en Educación y Arte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy intentando investigar qué papel tiene la selfie en los jóvenes, más allá de la, digamos, la cacareada palabra narcisismo, mirando qué otras posibilidades aparecen en torno a la selfie y los adolescentes, que es el tema que estoy intentando desarrollar. Esta ponencia la he titulado Dispersión, porque como verán, los que leen el texto, es un ir y venir de unas ideas, es un ir y venir de unas pasiones, pero no hay algo totalmente desarrollado en torno a ello. Es una invitación a unas reflexiones muy amplias, muy eh, globales, pero que intentan decir algo como tal. Primero empiezo con una frase que me parece sumamente importante de una novela, es un extracto, un pedazo, una novela que en este momento debería estar en los cuartos, en las aulas de clase virtuales, porque habla de puntos muy importantes sobre lo que estamos viviendo o sobre lo que han vivido algunas personas en entorno de pandemia. Una novela titulada Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán, novela del 2017, pero totalmente actual y totalmente nostálgica, hacia una edad media, hacia una cuarentena de la edad media, hacia una peste negra, pero podemos verla desde la actualidad, ¿no? Es una novela distópica, es decir, se adelantó un poco, no tanto, no creo que Edmundo esperara adelantarse tanto. Medidas de higiene: evitar grandes aglomeraciones de gente, hidratarse, matar a los animales sospechosos de acarrear el virus, prohibir los últimos ritos a los muertos, aislamiento, ruptura de la cadena de contactos. No había más receta que esa para triunfar en la batalla. Sabemos que los artistas normalmente tienen la sensibilidad para leer el mundo y a veces logran hasta adelantarse. Los temas que voy a intentar desarrollar en esta charla de estos minutos es los jóvenes, entendidos desde los nativos digitales, como los solitarios, como los influenciadores, como los youtubers, puras frases hechas que hay que mirar con mucho cuidado. Intentamos llevar un poco la reflexión al aula, en este caso Meet, cómo funciona eso y cómo si es que hay aprendizaje o solamente podemos hablar de enseñanza, y al final intentaré desarrollar un poco sobre el cine, dos imágenes de dos películas para hablar un poco de la imagen y de la identidad en torno a las prácticas con los celulares. Empiezo la ponencia llamada Dispersión en torno a la pandemia, ¿no? Cómo se ha sucedido esto de la pandemia, cómo se ha desarrollado esto y qué pasó un poco de manera introductoria en torno a la educación, a la economía, que me parece importante que un educador también debe pensarse estos escenarios como tal. Bien, el texto es la base, pero como todos saben, la oralidad permite quitar o poner algunas ideas que uno las tiene, pero no las sabe cómo expresar en cuanto a la escritura. Esta propuesta gira también muy relacionada con una postura de Edgar Morin y de Rodrigo Argüello, que es sobre la complejidad y lo transdisciplinar, que lo postula un físico chileno, Masnif, que gana un premio Nobel muy importante y que hace como una advertencia sobre superar lo transdisciplinar y llegar a la transdisciplinaridad, que tiene que ver directamente con la complejidad. Esto es una frase que alude a esto, ¿no? Que intenta acercarse a esto. Así es como podemos entender por ahora que si el mundo está hecho de múltiples pliegues infinitamente trenzados, interesante, y es por eso que se ha vuelto más complejo, y es por eso mismo que se hacen necesarias múltiples y complejas lecturas, así como múltiples y complejas interpretaciones. No quiere decir que antes no se fuese o que no se lograra la complejidad.
Antes era el mundo sumamente complejo, podemos verlo en la modernidad, pero hoy se nos exige, el lector debe siempre estar pensando en la complejidad cuando aborda una obra o un texto desde cualquier tipo de creación y expresión como tal. Entonces iniciamos con la cuarentena, un punto muy concreto, lo titulé Apertura, y es que aparecen unas palabras, ¿no? Aparecen unas palabras interesantes como pandemia, alerta naranja, tasa de contagio, relación muerte y recuperados. Esta imagen no es gratuita, hace parte de una película que se llama La imagen perdida, película francesa sobre una dictadura donde se busca que la sociedad pierda toda la identidad. ¿Qué sucede? Es una película histórica sumamente bella que recomiendo y que tienen que ver directamente con eso que perdimos en torno a la pandemia o en torno a estar encerrados, ¿cierto? ¿Qué perdimos y qué ganamos? Podríamos preguntarnos. Entonces aparecen unas ventanas o unas posibilidades de apertura que podemos nombrar como Meet, Zoom, Telegram, Duo, ya existían antes de este escenario, no es algo nuevo, pero se vuelven una base o una necesidad a priori para el momento. Entonces, el primer fenómeno que vemos es que muchas personas corren en la pandemia a comprar computadores, algunos celulares, estamos hablando de clase media alta, para poder trabajar desde casa, ¿cierto? Al mismo tiempo que las personas pobres acuden a otras necesidades, a pensar qué va a comer el próximo día, porque no tenían cómo. ¿Qué va a comer en 15? ¿Cómo va a pagar el arriendo? Todos esos fenómenos comienzan a aparecer cuando inicia esa pandemia. Esta imagen es muy importante porque recurre a dos imágenes sumamente interesantes. Primero, la transformación de una pintura como es la Gioconda, donde aparece en el papel higiénico, el fenómeno del papel higiénico se agotó, ¿no? Y esta otra, que hace parte de la pintura distópica, donde postulaban en los 80 unos cubículos para la gente ir a la playa, muy parecida a la situación contemporánea, ¿no? Aparecen palabras que todo el mundo conocía como alcohol, limpieza, papel higiénico, pero que se vuelven fundamentales para pensar la vida. Estas pinturas que propongo acá son como una lectura a propósito de la adaptación de la pandemia. Hasta las obras de arte y el artista se tuvieron que poner en duda, ¿no? Para adaptarse. Y las nuevas prácticas sociales como la radio y la televisión vuelven a tener un papel importante, claramente el Internet y las palabras que son acciones como salud, seguridad, vigilancia, miseria y sobrevivir, ¿no? El padre vuelve a estar con el hijo en torno a una silla y los dos trabajando, teletrabajo, teleeducación. Ahí comienzan a suceder unos fenómenos que están en torno o girando alrededor totalmente de la pandemia como tal. Que nadie venga a decirnos ahora que no es posible ensayar otras formas de estar en sociedad u otras formas de administrar la riqueza, se puede parar la producción y se puede parar el comercio. Estamos presenciando un acto de desobediencia fenomenal sin poder adivinar cuál será la ruta de salida. Esta autora, bióloga, antropóloga, Rita Laura Segado, postula algo que encierra un poco la reflexión que hago sobre la pandemia, es cómo nos movieron el hecho de la producción y el consumo y cómo se detectó o pudimos detectar que en torno a la producción en masa tenía que haber alguien que comprara y si no había alguien que comprara pues todo iba a caer económicamente. Entonces ahí lanzo como esa invitación a pensarse en la pandemia no solamente como un efecto de salud sino económico, educativo y como tal político, ¿no? Vamos a pasar como al centro que nos atrae acá hoy y es las prácticas discursivas, por eso lo llamo centro, ¿no? Alrededor de la pandemia hay algo en particular que quiero hablar, que son las prácticas discursivas, que me parecen sumamente interesantes y que también se siguen dando desde Meet, que se siguen dando desde Zoom, que se siguen dando desde el live de Facebook. Los docentes seguimos viendo al estudiante como el que está sentado en el aula y no participa, o los estudiantes seguimos viendo al docente como el que está intentando hablar por una cámara, pero yo apago la cámara y me oculto detrás de ella. Lo mismo se hacía en el aula, ¿no? Presencial. Estábamos en clase, le rayábamos el tablero, escribíamos, preguntábamos, pero ellos no estaban. Había una máscara también ahí. No es algo nuevo, no es algo que haya cambiado, que haya surgido como tal, como un fenómeno propio del trabajo virtual. Lo primero es una invitación también a leer a Mónica Marcel Romero Sánchez, una doctora de Bogotá. Muy interesante la propuesta que hace sobre la educación y lo particular de ella. El ser recursivo en medio de la precariedad, las condiciones en las que llegan los estudiantes al aula y la naturaleza de las relaciones de efecto que allí se cocinan también hacen parte de la condición, relaciones de afecto, perdón, de esta condición. Educar ya no es, sabemos, ¿cierto? Eso de ir a llevar unas competencias y evaluarlas e irme para la casa.
Nunca lo ha sido y ahora menos. Ahora hay un papel de puente, de formador y de transformador y de formador del educador. No podemos creer que somos educadores porque generamos unas competencias y las evaluamos. Ahí habría que volver a leer a Paulo Freire para pensar cuál es la labor de la educación y si es verdad que somos didactas, somos educadores o somos pedagogos. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cómo el concepto emerge en nuestras prácticas diarias? Y si es que es verdad, tenemos un concepto sobre la educación, porque también podemos ponerlo en duda como tal. Bien, entonces aquí hago como un disparo sobre unas afirmaciones que los estudiantes, profesores, escolares, docentes hacen normalmente en las prácticas virtuales o presenciales. Hay que leerlas. Los jóvenes de hoy en día no quieren aprender ni dejan que los interesados aprendan. Ya califiqué los exámenes, casi todos pierden. Unas prácticas discursivas que generan una forma de vida en el aula de clase, virtual o presencial, claramente. Los estudiantes también pueden decir: toca con ese profesor, relajados, perdí 4 materias, pero breve, que en el último periodo las recupero. Estas imágenes, pues un poco, ¿cierto? Un informe de notas, una clase de Meet de maestría. Los docentes pueden continuar hablando sobre esto, solo faltan 2 meses para vacaciones. Si se cansa uno, que le pagan, imágenes a esos muchachos obligados. El celular se los tiró. Si no hacen silencio, hago examen. Los estudiantes escolares, adolescentes, préstame la tarea, necesito esa nota. Con ese profesor es fácil. Solo es pasar del libro al cuaderno y podríamos decir muchas como, por favor, saquen el celular, ¿por qué no saben manejar Gmail? No que eran nativos, todas esas frases, sentencias casi prefabricadas de tiempo atrás, también hacen que nosotros hagamos una práctica educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hablamos, lo que ejecuta el discurso, también emerge en nuestras prácticas cotidianas como docentes y también emerge en las prácticas cotidianas como seres humanos. Bien, aceleremos porque se nos queda el tiempo, se nos va el tiempo. Una frase importante, ¿no? Sobre los jóvenes y la posibilidad de estos jóvenes en decidir y avanzar. ¿Cómo entendemos al adolescente? ¿Como un problema desde la complejidad o como un problema desde lo negativo? Es importante pensarlo desde ahí. Entonces las prácticas discursivas emergen ahí, ¿no? En ese entorno donde sucede. ¿En qué entorno? En el aula, en el pasillo, en los intercambios, en los descansos. Entonces tenemos un imaginario del aula. Tanto las frases de los docentes y de los estudiantes se enmarcan en posturas, conductas y formas establecidas por una tradición sobre cómo es la educación, cómo se trabaja y al fin de cuentas qué implica estar en un aula de clase para ambos protagonistas. Eso es importante, ¿no? Todas nuestras prácticas también emergen en un imaginario de la misma práctica. Claramente la tarea del educador, más que girar en torno a unas competencias y unos temas, tiene que ver con la construcción del otro como sujeto activo y pensante, no como una silla que solo necesita cada año limpieza y nueva pintura. Mónica hace una frase que no voy a leer, pero que es sumamente importante, que queda alojada ahí, que pueden reconocer y leerla ustedes, y pasa a un punto central para ir cerrando un poco, y es el otro que no logra verse. El joven, cómo se construye frente a ese hecho de ser joven. Entonces, ¿por qué no se logra transformar esa etapa tan compleja en un proceso más transitable, ¿cierto? Eso de ser adolescente, menos tortuoso. Quizás la misma palabra nos comunica un contexto particular. Adolescente, adolecen de algo, cercano a la carencia, casi hermanado con alumno. Pero ¿de qué adolecen? ¿En qué parte o momento deben ser iluminados? Un juego ahí con las palabras, pero es sumamente importante para pensar nosotros cómo entendemos al alumno. Alumno, estudiante, adolescente, lo vemos como alguien que le falta, como un tablero blanco que tenemos que llenar o como un complemento que tenemos que ir formando o deformando, dependiendo de nuestra práctica cultural y discursiva. Entonces ahí paso un poco a reflexionar también en el aula de clase. Nosotros somos guías, somos transformadores, somos puentes. Ahí hay que pensarlo también en el entorno pandémico, en el entorno virtual y al mismo tiempo en el entorno de nuestras prácticas cotidianas. ¿Cómo comemos, no? Preguntaría a Nish, ¿cómo te bañas para elaborar nuestra práctica diaria? Y pues cerrando un poco y intentando englobar, me voy a acercar al cine como una propuesta. Eso es una invitación muy general. Luego esta propuesta seguirá desarrollándose pues, en la tesis de grado que se transformará en un artículo posiblemente. Cerrando sin terminar, ¿no? El juego de palabras ahí de cierre y de continuar. Educación y cultura visual. Acá hay una pregunta sumamente importante de Fernando Miranda. ¿Cuál es la diversidad que encuentro cotidianamente
cómo se manifiesta, cómo me afecta y me involucra, de qué manera, represento a los otros, sean estudiantes, colegas, profesores, cómo me represento y me presento yo mismo. Todas esas preguntas que antes que resolverse infinitamente se reformulan, se repreguntan, ¿no? Como prácticas educativas. No es gratuito que esta etapa, de nuevo, la adolescencia, esté documentada en todas las líneas de las humanidades, la ciencia y el arte. Por lo que para continuar con ese diálogo, hablaré de dos imágenes. Estas se desarrollan en dos escenas cinematográficas, dos películas. Podrían ponerse miles, he visto unas 30 sobre adolescentes, pero estas dos me parecen particularmente importantes. Esperanza de Ulrich Seitz, un director austriaco, que intenta mostrar en una triada que se llama Paraíso las formas de acercarnos al amor, y Octavo Grado, Eighth Grade, de Burhan, un director que es una ópera prima estadounidense, un director que es muy joven, un comediante y actor, pero que lanza una película y una advertencia sumamente interesante sobre los niños y adolescentes y las redes sociales, no como algo negativo moralista, pero sí ponerlo como la complejidad y la problematización. ¿Por qué ellos siempre están hablando de cosas positivas en las redes cuando en su vida llevan vidas tristes? ¿Por qué la cámara no atraviesa ese filtro y nos muestra la realidad cotidiana, ¿cierto? Todavía filtramos con la cámara, aparte de poner filtros para vernos mejor, filtramos expectativas, filtramos experiencias de vida. Entonces aquí estas dos películas van a tocar esos dos temas y van a tocar el tema de la práctica con el aparato, la práctica con el celular como tal. Bien, entonces una frase de Rodrigo Arguello que es sumamente importante para hablar de la adolescencia y del traspaso de ese adolescente, se pasa de la teta madre al trapo, del trapo al juguete, del juguete a la adolescencia. ¿Cuál es el muñeco? ¿Cuál es el puente de ser niño a ser adolescente? ¿Cuáles son los rituales contemporáneos? El celular, los videojuegos, ahí se abre una gama de posibilidades. Entonces aparecen las prácticas sociales, ¿no? Jóvenes y el otro, ¿no? ¿Cómo construyo yo mi imagen como individuo y cómo construyo la imagen del otro en torno a mí? Entonces, la construcción de la imagen, ¿cómo me ven? ¿Cómo me veo? ¿No? Ahí hay un error, perdón. ¿Cuál es el ritual entonces para mirar ese objeto de transición? Hablarían los psicoanalistas. ¿Cuál es el objeto de transición del adolescente? Las películas van a intentar decirnos cada uno desde una propuesta. Entonces el docente tiene que transformarse en un tipo que intenta concluir, intenta también definir cómo entiende la adolescencia para desde ahí postular una forma de práctica. Si yo entiendo al adolescente como alguien completo, asimismo voy a emerger como docente en el aula de clase. Todo esto convierte a los adolescentes en el centro de muchas circunstancias que se dan casi de forma inmediata. Entonces, de nuevo, nacen otras preguntas sobre la escuela, los docentes. Pensamos en estas circunstancias, cómo abordamos estas prácticas educativas. Y cierro esta invitación general con una frase de Immanuel Aguirre y cierro de nuevo con una recomendación. No se deben tomar las características de un grupo social de jóvenes por la de todos, sino observar hacia dónde van caminando el proceso de transformación social y cultural. A unas sabiendas de que algunos sectores rurales e indígenas están especialmente lejos de las nuevas realidades y tendencias generales que lo conforman. Y una invitación concreta, ver y reflexionar sobre la imagen perdida, la imagen vacuante de este director francés, y una película que se titula MOOC del 2018 sobre el rostro y la identidad. Hasta la madre quiere negar la identidad de su hijo porque no le encuentran el rostro desfigurado. Con esto cierro. Entorno pandémico, en torno a la dispersión, unos disparos generales, pero que son invitaciones a ir a unos autores y a ir a unas obras de cinematografía como estas dos que me parecen sumamente puntuales e importantes. Muchas gracias por el espacio, por el evento. Agradezco bastante a la corporación por haber leído y aprobado y quedo contento, ¿no?, con lo que se dice, aunque sea corto. Muchísimas gracias y espero que sirva para debatir un poco sobre estas palabras que lanzo al principio. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia, Los sonidos del ancestro, una experiencia integradora en época de confinamiento, a cargo de el Magíster Vladimir Rojas.
Hola a todos, un saludo muy especial, un agradecimiento de corazón por estar aquí interesándonos por estas experiencias de la educación artística que nos presentan en el Simposio Regional de Educación Artística. Un agradecimiento muy especial a la Corporación IMA que hace posible estos espacios y pues bien, les voy a contar un poco de qué se trata esta experiencia Los Sonidos del Ancestro. Mi nombre es Ali Vladimir Rojas Guzmán, licenciado en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Desarrollo mi trabajo en la institución educativa Combia, una institución de la ciudad de Pereira de carácter rural, en donde atendemos una población bastante diversa, una población bastante amplia y que sobre todo tiene una gran necesidad de experiencias nuevas, de experiencias innovadoras que les permitan generar un aprendizaje significativo a través de sus propias vivencias. Hoy venimos a cantarles en medio de la pandemia, porque aún en este encierro no paró la academia. No paró la academia, continuaron los saberes, pero qué cosa tan brava, nos llenaron de talleres. Los llenamos de talleres, pero eso es por su bien. Si no andarían en la calle por ahí con quién sabe quién. Por ahí con quién sabe quién. Yo por eso no me arriesgo y usted no debe salir porque es población de riesgo. Los Sonidos del Ancestro es una idea que surge a partir de una investigación que se realizó entre 2018 y 2019 en la institución educativa, en donde surgieron varias situaciones emergentes y una de ellas puntualizaba sobre la falta de reconocimiento de nuestros estudiantes de la música colombiana, de las diferentes músicas colombianas, de las diferentes culturas nacionales. Y a su vez nos sentimos que nos estaba haciendo falta generar estrategias que les permitieran a ellos acercarse a esta cultura, pero de una manera activa, acercarse de una manera flexible, de una manera que les permita reconocerlas como propias. Para esto utilizamos una estrategia basada en proyectos, es decir, una estrategia que nos permitiera focalizar la intencionalidad del estudiante frente al desarrollo de una serie de productos culturales en los que ellos de alguna manera se iban a ver envueltos. Tenemos estudiantes a los que les gusta mucho cantar, tenemos estudiantes que interpretan diferentes instrumentos musicales, pero también tenemos estudiantes a los que les gusta bailar, tenemos estudiantes que dibujan, que diseñan, tenemos estudiantes a los que les gustan otras expresiones artísticas y no propiamente la música. Entonces vemos que esta estrategia del aprendizaje basado en proyectos nos permite que los estudiantes se acerquen a la propuesta desde sus propios intereses, desde sus propios saberes. Y entonces se empieza a conformar una idea bastante sólida que nos permite generar una interdisciplinariedad entre las diferentes asignaturas propias de la educación artística e incluso se podría llegar a transversalizar con otras áreas del conocimiento. Mujer llanera con su cara angelical, su sonrisa de coral, pero por dentro una fiera, sabe ordeñar, estudiar y enlazar, es la que se monta pelo en cualquier bestia cerrera. Los Sonidos del Ancestro entonces se planteó en cada uno de los salones basados en el conocimiento de los diferentes ejes musicales de Colombia. En Colombia tenemos diferenciados 11 ejes musicales, que son como pequeñas subregiones en donde se comparten las características de las músicas, de las danzas y de los instrumentos, que son mucho más pequeñas que las regiones naturales. Entonces, con una propuesta de posibilidades, les llegamos a cada uno de los salones para que los chicos escogieran entre algunos de los ejes musicales cuál de ellos preferían estudiar. De esta manera nos íbamos a basar en sus intereses y ellos se iban a sentir partícipes del proyecto.
Continuamos con la identificación del proyecto, y es que los chicos buscaron un nombre para que su proyecto se identificara y se diferenciara de los demás. Claro, un nombre que fuera absolutamente relacionado con las características de su eje y que también se relacionara directamente con el nombre del proyecto grande, que es Los Sonidos del Ancestro. Estos primeros momentos se dieron en la presencialidad. Entonces lográbamos en los salones tener un acercamiento al discurso de los estudiantes, a sus conocimientos previos, a las averiguaciones que ellos podían tener en diferentes momentos de cuáles eran las características de la región que les correspondía, cómo era su cultura, cómo eran sus gentes, cuáles eran las características geográficas. Entonces empezamos a construir y a reconstruir la información que los chicos estaban manejando al respecto de cada una de estas pequeñas subregiones. Pero no nos quedamos simplemente en una averiguación a través de internet o a través de un libro de historia o de ciencias sociales. Lo que decidimos hacer fue acercarnos a las familias, acercarnos a los tíos, a los primos, que de pronto alguien hubiera vivido, hubiera tenido alguna experiencia con esos ejes musicales, y entonces estas experiencias se empiezan a compartir en el aula y se empieza a generar toda una dinámica de discusión en donde los chicos se sienten inmersos en el discurso y cuentan la historia desde su propia vivencia, desde lo que el abuelo le contó, desde lo que el tío le contó, desde lo que el primo le contó o desde su propia experiencia, porque contamos también con estudiantes que han vivido en diferentes partes del país en donde reconocen esa cultura como una cultura diferente a la que estaban viviendo actualmente aquí en Pereira. Continuando con la identificación del proyecto, buscamos generar una imagen. Ya los chicos habían tenido un reconocimiento general de las características geográficas, de las características sociales, las características económicas y un pequeño brochacito de lo cultural, porque lo cultural era lo que le íbamos a poner muchísima más atención más adelante. Pero con esta información general, entonces decidimos empezar a crear imágenes de los diferentes proyectos, imágenes que representaran el proyecto. Entonces estudiamos lo que era un logotipo, un imagotipo, un isólogo, y los chicos fueron generando sus propuestas y se empezaron a perfilar algunos que particularmente no eran muy activos en la clase cuando nos enfocábamos solamente en la música, y que ahora proponían y traían excelentes ideas desde el diseño. Entonces se empieza a evidenciar cómo esta transversalidad de la habilidad de los estudiantes, estas múltiples posibilidades que nos brinda la educación artística reunidas en un proyecto, nos ayudan a potenciar las habilidades y las posibilidades de nuestros estudiantes. Entonces ellos empiezan a sentir muchísimo más tenidos en cuenta y quieren trabajar con más ganas porque su talento o lo que les gusta hacer también está siendo tenido en cuenta y también va a ser una parte importante del proyecto. Entonces llega esta situación de salud mundial y el confinamiento, y los chicos se van para sus casas y nosotros nos vamos para nuestras casas sin saber cómo íbamos a darle continuidad al proceso de formación. Queríamos continuar con el proyecto. Entonces empieza a surgir esta posición de la transformación, de la trilladísima reinvención de la cuarentena. ¿Cómo nos reinventamos el proyecto para que a través de la no presencialidad, porque tengamos en cuenta que nuestros chicos de la institución educativa Combia no tienen conectividad, no se les puede garantizar a través de una clase virtual que ellos puedan asistir porque no se cuentan con los medios, no se cuentan con los dispositivos, no se cuenta con la conectividad? Entonces esta cuestión de la no presencialidad, ¿de qué manera la podríamos aprovechar para poder darle continuidad a nuestro proyecto? Empiezan a surgir ideas y empiezan a transformarse un poco las actividades y se transforman los objetivos. No los objetivos de aprendizaje, pero sí los objetivos de producción. Fue cuando notamos
que la producción audiovisual era la herramienta. Si bien los chicos no cuentan con una conectividad constante para que puedan ingresar a una plataforma, a tomar una clase virtual, sí tienen un dispositivo que les permita hacer una nota de voz, que les permita hacer un video, que les permita tomar una fotografía. Y entonces empezamos a tomar estas herramientas para generar productos audiovisuales. Al principio no eran productos de muy alta calidad. Sin embargo, empezamos a notar cómo toda la familia empieza a girar en torno al proyecto. Y este pequeño proyecto sencillo, en donde lo que buscábamos era mostrarles a los chicos un poco más de su cultura, un poco más de la cultura nacional, se empieza a convertir en un proyecto de familia. Se plantean entonces una serie de actividades que retan la creatividad de nuestros estudiantes, y lo que queremos es que ellos busquen a su alrededor posibilidades de materiales que les permitan generar productos artísticos, claro, basados en el conocimiento que han adquirido al respecto de la cultura de cada una de las regiones. Entonces los invitamos a que realicen el vestuario, por ejemplo, el vestuario típico de una de las regiones, de sus ejes correspondientes, y nos encontramos con unas cosas maravillosas, una serie de Barbies vestidas con trajes típicos colombianos, hechos en papel, hechos en pequeños cortes de tela. Tenemos otros chicos que hicieron sus propios vestidos y con esos vestidos realizaron la danza. Entonces aparecen muchísimas posibilidades creativas de parte de nuestros estudiantes. Incluso les voy a contar un caso de un estudiante que, tal vez malentendiendo un poco la indicación, o tal vez queriendo aprovechar la oportunidad, diseñó sus propios vestuarios. No realizó el vestuario de la región que le correspondía, sino que cogió los elementos del vestuario y creó un nuevo vestuario, unos diseños propios, y posteriormente en la exposición ella explica de dónde salen los colores, de dónde salen las formas, basándose totalmente en el vestuario propio de la cultura que le correspondía. Los invitamos a realizar también modelos a escala, o pinturas o pequeñas esculturas de instrumentos musicales, y entonces también tenemos una gama gigantesca de dibujos, acuarelas, repujados, inclusive esculturas realizadas con diferentes materiales. Tenemos un set del Pacífico realizado con hojas y palitos encontrados en el patio de la casa. Entonces miren cómo estas actividades han despertado en los chicos una tremenda creatividad y los ha invitado a acercarse a la cultura desde sus posibilidades, desde sus intereses, desde sus capacidades y obviamente desde sus conocimientos. Entonces estamos generando alrededor del proyecto un movimiento, todo un movimiento en la construcción de las competencias de nuestros estudiantes al respecto de la generalidad de la educación artística, no quedándonos solamente en la música o no quedándonos solamente en la danza, sino permitiéndole al estudiante explorar sus posibilidades, explorar desde sus gustos, desde sus intereses, y entonces generar productos creativos basados en un objetivo específico: el aprendizaje y el conocimiento de la cultura de una pequeña parte de nuestro país. Yo soy población de riesgo, se puso usted de sincero. Cuidado con lo que dice o se va a ganar un cero. Me voy a ganar un cero, robándole enseguidilla. Yo aquí esforzándome harto y usted ahí en esa silla. Y yo aquí en esta silla lo estoy acompañando pa' que gane la materia, facilito aquí trovando. Facilito aquí trovando, lo dice con disimulo, lo mínimo es un 5, eso es lo que yo calculo. Entonces de esta manera tenemos un proyecto que nos permite transversalizar. Podemos invitar al profesor de
de Ciencias Sociales a que nos colabore con todo lo que tiene que ver con la geografía y con los aspectos socioeconómicos de las diferentes regiones. Tenemos a los profes de lengua castellana y de español y literatura que nos pueden ayudar a que los chicos mejoren sus producciones textuales y sus producciones audiovisuales, y podemos seguir invitando a nuestro profe de danzas para que continúe con esta experiencia tan especial, y asimismo integrar las diferentes expresiones artísticas y que no se nos queden por fuera estos grandes talentos que han venido surgiendo en el proceso y que hemos venido viendo, que antes, cuando yo me entregaba solamente a la parte musical, cuando era solamente ese mi objetivo, pues de alguna manera yo mismo me encargaba de invisibilizarlos, porque no se estaban generando espacios para que ellos mostraran sus habilidades, para que sus habilidades fueran reconocidas y para que ellos sintieran que tenían algo valioso que aportar a los diferentes procesos. Escogimos el eje musical andino noroccidental. También escogimos su nombre, los sonidos ancestrales del arriero. Escogimos el eje musical del Pacífico Norte. Los sonidos de la Jenca inicialmente tenían planeado realizar muestras artísticas en las diferentes izadas de bandera, pero debido a la situación de aislamiento obligatorio de la virtualidad, es necesario realizar la muestra en escena mediante un video, como el que veremos a continuación. De esta manera entonces abordamos tanto las competencias como los procesos que nos plantea el Ministerio de Educación en el documento 16 de orientaciones pedagógicas para la educación artística. Las competencias, que es el desarrollo de la sensibilidad, de la apreciación estética y de la comunicación, están allí presentes en todo el proyecto, en cada una de sus etapas, al igual que los procesos. De hecho, los procesos que nos plantea el Ministerio de Educación, que son los procesos de recepción, procesos de transformación y procesos de socialización, son las diferentes etapas del proyecto. Vemos que en la primera etapa del proyecto los chicos reciben la información, en la segunda etapa generan todo el proceso de transformación creativa a través de los diferentes lenguajes artísticos, y por último vamos a tener la socialización a través de los productos audiovisuales que se han venido recopilando con las diferentes actividades. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir, en tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí. Los sonidos del ancestro se convierten en la puerta de entrada a una serie de experiencias significativas de aprendizaje para nuestros estudiantes que queremos año tras año recrear, para que ellos tengan una visión más amplia de la cultura de su país, para que se sientan actores activos en los procesos culturales y que construyan a la vez cultura y sociedad. Eso es lo que yo calculo, lo que digo, lo que entiendo, que si no tiene cuidado puede terminar perdiendo. Puedo terminar perdiendo, yo no creo que sea eso. Consígase quien le trove sin cobrarle un solo peso. Sin cobrarme un solo peso, mire lo que se inventa. Mejor sigamos trovando antes de que me arrepienta. Antes de que me arrepienta o que quede muy cansado, me voy a hacer los talleres que ya estoy muy atrasado. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes, maestros de educación artística, estudiantes de las diferentes artes que llevan en su corazón el deseo de trascender y de ayudar a otros a trascender a través del arte. Un agradecimiento muy especial a la Corporación IMA, que una vez más nos tiene acá en este maravilloso simposio regional de educación artística. Mis mejores deseos para todos, un abrazo grande y hasta la otra. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020.
A continuación se presenta la ponencia, una mirada hacia la educación pandémica, retrato de las experiencias de creación audiovisual en el proyecto CREA de Lidartes, a cargo de la maestrante Joana Sierra y la licenciada Ángela Vanegas. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, gracias al Cuarto Simposio por permitirnos abrirnos este espacio para hablar sobre la formación y la creación desde esta época de confinamiento y desde los encuentros virtuales. Yo soy Ángela Vanegas, yo soy artista formadora del área de audiovisuales del programa CREA de Lidartes y hago parte de la mesa de investigación de esta área. También soy licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional y pues nada, aquí los vamos a acompañar en esta ponencia. Bienvenida, Joa. Hola a todos, bueno, mi nombre es Joana Sierra, al igual que Ángela, soy licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de la maestría en Arte y Cultura Contemporánea de la Universidad Oberta de Cataluña y miembro de la mesa de investigación del área audiovisual. Para comentarles rápidamente, el proyecto CREA hace parte del Instituto Distrital de las Artes y Dartes y cuenta con varios centros de formación en toda la ciudad. Listo, para dar inicio a esta ponencia, vamos a tener 5 temas para hablar. Uno va a ser como las búsquedas de cómo inicia este proceso de formación desde lo virtual, los diálogos que seguimos manteniendo en este quehacer pedagógico, los videoretos como estrategia pedagógica, un manifiesto de la creación en época de confinamiento y finalmente universos diversos. Entonces, para dar inicio a esta ponencia, vamos a iniciar con una pieza audiovisual que recoge cómo fue todo este gran andamiaje pedagógico y cómo fue el resultado de estos encuentros virtuales de creación y formación, así que aquí les va esta pieza. Veo desde aquí que está como vestido blanco, ¿no? Podría ser Dios. Se veía toda tierna. Sí, creo que está en el foco. Lo más difícil de contar mi historia en el documental, supongo que fue remover las heridas del pasado. Aquí la situación está tenaz, estoy encerrado, no puedo salir. Hola, ¿quiénes son ustedes? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Ni los cineastas ni el público escapamos del confinamiento actual, pero eso no es excusa para no mirar hacia el mundo y quedarnos cómodos en nuestras casas. Despierta y crea. Continuaremos con el proceso de aprendizaje en audiovisuales. Seguiremos con el ejercicio de esta guía número 5. Abre la mirada del público, conectando sus ojos con otras almas en la distancia. Sacude y saca al espectador de su zona de confort. Empezó la cuarentena. Deja volar tu imaginación y convierte tus ojos en telescopios que verán como personajes y recursos creativos todos los elementos de tu casa. Los zapatos ya no serán zapatos, las ollas ya no serán ollas. Y la ropa será el pincel para darle color a tus piezas de audiovisuales. Bienvenidos de nuevo a esto que se llama Cosas que uno se inventa cuando no puede salir de casa. La diversión es una manifestación de libertad y en estos momentos es lo que todos necesitamos. Noticias, Gabriel. Hasta pronto. Bueno, este interés y esta búsqueda por reconocer las diferentes formas del quehacer pedagógico tienen un inicio en una investigación realizada el año pasado llamada Hacer visible lo invisible. En esta investigación se empieza a indagar sobre
qué es lo invisible dentro de los procesos pedagógicos que no se reconoce o que no es posible entender cuando se realiza o se ve únicamente el producto final. En este proceso también reconocimos la importancia de documentar los talleres y lo que ocurre dentro de la creación, porque es allí donde empezamos a comprender cómo están aprendiendo, qué se está aprendiendo, que claramente va más allá de lo técnico o de lo que tenemos escrito y planeado, ¿no? Porque se está aprendiendo es dentro de la relación, dentro de ese compartir con el otro y dentro del diálogo. Con estas bases y estas premisas también empezamos a preguntarnos ya cuál es el ADN del área, ¿no? ¿Cuáles son esas estructuras que componen el ADN, tomando en cuenta que somos artistas formadores totalmente diversos, con identidades diferentes, pensamientos, formas creativas y formas del quehacer pedagógico totalmente diversas, diferentes? Y es aquí donde encontramos que el diálogo puede ser una herramienta totalmente importante y funcional para esta indagación en conjunto al juego de rol. ¿Por qué el juego de rol? El juego de rol nos permite un diálogo, pero es un diálogo que reta al participante a ponerse en el papel del otro. El papel no solamente de artista formador, sino el papel de estudiante, de participante, de rector, de docente enlace, de coordinador, o como artista formador con unas nociones o una forma de ser muy diferente a la de él. Y esto lo va a llevar a tener unas reflexiones sobre su quehacer pedagógico, sobre la pedagogía en general, tomando en cuenta esto que ocurre siendo otro, porque le va a permitir reconocer ese espacio de creación de otras maneras. Este juego y estos diálogos nos llevaron a tener unas reflexiones muy potentes y queremos compartirles una reflexión especial de uno de nuestros artistas formadores para dar continuidad a la reflexión o a contar un poco más sobre lo que ocurrió con estos diálogos. Durante la partida aprendí que el trabajo colectivo es muy importante para solucionar cualquier situación de la vida cotidiana. A veces nos encontramos precisamente con personalidades muy diferentes a las de nosotros. Por ello, es fundamental ser tolerantes, escuchar y observar para poder actuar de forma correcta. Los juegos de rol permiten poner en práctica la agilidad mental frente al propósito de buscar soluciones creativas mediante la imaginación a problemas repentinos y circunstancias en las que uno se encuentra fuera de contexto. Mi mayor aprendizaje fue entender que algunas veces es necesario escuchar más a nuestros aprendices, ya que muchas veces podemos pasar por alto situaciones que los pueden llevar, como por ejemplo, a irse de la casa en búsqueda de algo mejor. Considero que el juego puede ser una herramienta para crear nuevas historias. Podemos estimular la creatividad, nos puede ayudar a crear, reforzar o complementar un guión literario. Estrecha los vínculos y la confianza entre los participantes. La actividad en grupo virtual nos obliga a ser más creativos, utilizando los recursos que tenemos a la mano al máximo para poder generar una idea que tenga coherencia y desarrollo. En este ejercicio de haber reconocido estos diálogos y estos encuentros con nuestros participantes a partir de todo ese proceso y ese desarrollo, digamos, emocional que tuvieron al crear una pieza audiovisual, pues fue como el insumo que nos permitió a nosotros los artistas formadores encontrar esas conexiones que nos permitieran continuar con este proceso de enseñanza y aprendizaje desde lo virtual, formulándonos diferentes estrategias y dinámicas a partir de encuentros sincrónicos y asincrónicos, con el fin, digamos, de no perder ese ejercicio constante de estarnos comunicando con nuestros participantes. Entonces, la investigación Hacer visible lo invisible nos permitió a nosotros reconocer unas categorías y unas variables que fueron como ese insumo para que nosotros pudiéramos detonar la creatividad en nuestros participantes. Entonces, el miedo, las frustraciones, el fracaso, digamos que todos estos elementos que probablemente en algún momento los evidenciamos como negativos, se convierten en
digamos, como detonantes y para que emerjan creaciones, para que nuestros estudiantes posibiliten estos encuentros por medio de la reflexión y la catarsis, ¿no? Entonces, aquí es muy importante resaltar que nosotros desde dos categorías que llamamos como eso, la resiliencia y la adaptabilidad en cualquier, digamos, no sé, contexto pedagógico, se vuelvan, digamos, como manifestaciones que le permitan a nuestros pues participantes de cada uno de los grupos generar estos procesos de conexión familiar, de conexión con sus contextos, que van a terminar siendo como el recurso principal para generar todo este como ejercicio de narrativas y de relatos a partir de las historias, las ideas, las necesidades que ellos crean necesarios contar y evidenciar en sus creaciones. Entonces, este ejercicio no solo que realizamos los artistas formadores de dialogar frente a esas dinámicas que no se visibilizan cuando uno ya ve la pieza audiovisual, en una sala, en una pantalla, pues nos permitió llevarla al espacio de creación, ¿no? Al espacio de encuentro con nuestros participantes, que además ahí ya se empiezan, digamos, como a visibilizar otros encuentros muy, muy, muy bonitos, que son con sus familias, como todo su entorno, también los gestores territoriales de sus barrios, como todas estas dinámicas que entran en ese ejercicio de no solo crear una pieza audiovisual, sino conectarse con su contexto y con su territorio, ¿no? Que allí es donde ellos van a manifestar y van a evidenciar, circular como todas estas creaciones que les ha permitido este encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, pues nada, ese fue como el diálogo que nos permitió a nosotros acercarnos y continuar, pensarnos en diferentes estrategias para continuar el proceso de creación, ¿sí? Porque yo sé que es muy difícil y descabellado pensar en creaciones colectivas, teniendo en cuenta que nosotros estábamos en diferentes lugares. Entonces, pues este fue el insumo que a nosotros nos permitió como esa luz para poder proyectar otras estrategias y otras dinámicas, estrategias que se dieron alrededor de los videoretos, que aquí Joana nos va a hablar un poco de cómo se dio toda esa metodología de trabajo con los grupos. Bueno, así como decías, Ángela, los videoretos se volvieron una herramienta y una metodología poderosa para este cambio social, político y educativo que nos trajo la pandemia, ¿no? Porque realmente es que pasar de una acción dentro de lo presencial, de compartir un espacio con el otro, a lo virtual, pues realmente siempre fue complejo. Sin embargo, esos videoretos nos permitieron explorar lo virtual, explorar otras formas de compartir y sobre todo de crear en colectivo. ¿Por qué? Porque estos videoretos seguían profundizando en la exploración y en la creatividad de cada uno de los participantes que se acompañaban o que se profundizaban dentro de esos encuentros sincrónicos con el artista formador desde otras plataformas como Meet, como Zoom, pero siempre potenciando esta creatividad, intentando contar qué es lo que está pasando, ¿no? Nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras cotidianidades dentro del espacio, las relaciones con el otro, contando cómo nuestra cotidianidad se vio afectada con la llegada del COVID y de este aislamiento social. Podemos decir que también dentro de una forma ya de catarsis, ¿no? Entonces, sí, estos videoretos, digamos que fue una entrada muy, muy interesante para esos acercamientos con nuestros grupos en las diversas líneas que tenemos dentro del proyecto CRE. En esta búsqueda, pues también comenzamos a preguntarnos sobre cómo crear. Así que generamos un manifiesto de creación. Y eso les va a contar Ángel. Como lo decía Joana, pues bueno, en esta búsqueda de seguir como jugando con dinámicas, metodologías para implementar durante estos encuentros sincrónicos y asincrónicos con el fin de no perder la comunicación y la conexión con nuestros estudiantes y sus familias, pues nos pareció como muy importante reconocer como todas estas necesidades, estas ideas y estos potenciales que los chicos traían al espacio de diálogo en las sesiones, ¿no? Entonces nos permitimos como muy necesario, o sea,
sea, vimos muy necesario poder documentar esto que ellos estaban manifestando y cómo desde sus casas iban a empezar a crear, ¿no? Cómo íbamos a generar y darle continuidad a esta creación de proyectos colectivos. La mayoría de los grupos, nosotros digamos que nuestra metodología es el aprendizaje basado en proyectos y durante, digamos, una serie de tiempo, cada colectivo desarrolla 1 o 2 proyectos de realización, pero pues obviamente uno sabe lo que abarca hacer todo este proyecto, ¿no? Como generar primero, bueno, como partir de unas premisas, cómo las vamos desarrollando, cómo estructuramos todo, la narrativa desde lo literario, el guión literario, luego lo técnico, toda la fase de producción que ya es toda su fase de realización y obviamente luego la postproducción. Entonces este año fue muy bonito porque a raíz de eso los chicos empezaron a preguntarse cómo iban a crear, ¿no? Ya no dándole, digamos, como tanta importancia a lo técnico, sino que con estos dispositivos nosotros nos íbamos a permitir contar y relatar historias, ¿no? Partiendo, digamos, aquí, digamos, lo más importante que los chicos manifestaron fue un poco reconocer cuáles son esos conceptos o esas, como esas sensibilidades que nos iban a conectar con el espacio, ¿no? Como esas emociones nos daban cuenta de cómo nos sentíamos en este espacio de aislamiento y de confinamiento. Entonces fue muy importante para nosotros reconocer esas voces. Lo que hicimos fue como generar una estrategia, fue como un dispositivo que nos permitió acercarnos, conectarnos y seguir como entretejiendo todo este andamiaje, no solo pedagógico, sino también por medio de los saberes que también y los conocimientos que tienen nuestros participantes. Y en esa lógica nos permitimos como dar cuenta de ellos cómo iban a crear, ¿no? Y entonces ellos hablaban de eso, de que conectar con las emociones, permitirnos reflexionar, hacer catarsis por medio de esto que estábamos viviendo y que no es una situación alarmante, sino que obviamente íbamos a generar otro tipo de conexiones con los espacios en los cuales estábamos ahorita, ¿no? Y no solo los artistas formadores, sino nuestros estudiantes. Entonces este fue un ejercicio bien bonito que nos permitió como reconocer una serie de dinámicas y de temáticas que ellos iban a desarrollar en la creación de sus historias y aquí nace la preocupación por generar un festival que visibilice y circule todas esas narrativas y nace el festival Universos Diversos que te doy la palabra, Joan. Bueno, sí, como les contaba Ángela, ya empezamos a preguntarnos sobre cómo hacer un festival de cortos desde lo virtual, algo totalmente nuevo para nosotros que nos trajo muchos retos y muchas preguntas para lograr tener un buen proceso y algo muy bonito para poder mostrar a la comunidad lo que estamos realizando dentro del proyecto CREA. En esta medida y en esta búsqueda empezamos a hablar sobre unos universos diversos compuestos por mundos y creamos 4 mundos. Entonces tenemos el mundo familiar, tenemos el mundo compartido, el mundo imaginado y el mundo íntimo. Cada uno de estos mundos cuenta con una serie o una cantidad de cortometrajes. Sin embargo, nos alegró mucho para el festival que en su totalidad recibimos 99 producciones audiovisuales creadas durante los primeros meses de la pandemia, es decir, desde abril hasta finales de mayo. 99 producciones realizadas por chicos donde nos cuentan qué vivieron durante la pandemia, qué sintieron, cómo lo vivieron y cuáles fueron estas reflexiones que empiezan a surgir en este tiempo de aislamiento. Listo, también es muy importante complementar que estos encuentros, además de, digamos, como de visibilizar todas las creaciones y todas estas manifestaciones que los chicos hicieron por medio del lenguaje audiovisual, también hubo pues como lugar para paneles y encuentros con diferentes personajes del sector audiovisual. Entonces, pues hubo encuentros con actores, directores, productores, y esto no solo digamos que les abre la mirada a nuestros participantes, sino también como que los incentiva a continuar creando historias, ¿no? Que es como el objetivo general de esta área. Entonces, esos encuentros también, cabe aclarar que también se dieron durante
todo el ejercicio, digamos, del año, del semestre. Todos los miércoles se realizaba un cineforo en el cual invitábamos también a participantes de los colectivos a hablar de sus producciones, donde evidenciábamos que ellos se apropiaban de sus historias, que querían que lo siguieran viendo y reconociendo en este mismo ejercicio, contaban en qué iba sus procesos. Entonces, como para continuar esta misma línea, el espacio del festival también continuó como fortaleciendo estos encuentros y estos diálogos que para nosotros son muy importantes dentro del área. Entonces, eso fue como todo a grandes rasgos lo que se realizó, como el gran reto que tuvimos desde lo virtual, desde continuar los procesos de formación y creación, desde el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, pues nada, queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, que pues nosotros solo somos 2 personas que ahorita representando a ese gran equipo, pues a Leonardo Villamizar, que es nuestro coordinador del área, y a todo el equipo. Somos 35 artistas formadores detrás de este andamiaje tanto pedagógico como de producción, que lo único que hace es reconocer a nuestros participantes, reconocer la importancia que ellos tienen al contar sus historias, todos los potenciales y las capacidades que tienen, y pues nada, nos gusta verlos volar y crecer a estos chicos. Joa, para que cierres. Para cerrar, en serio, agradecerles a todo el equipo del área de audiovisuales. Muchas gracias, porque realmente el área cada año se fortalece. Y los chicos son los grandes beneficiarios de estos aprendizajes y de estas reflexiones que ustedes generan dentro de su quehacer pedagógico. Nos complace realmente compartir este proceso con ustedes. Como les decía, Ángela, solamente somos 2 artistas formadores entre los 35 que componen el área. Pero bueno, nada, muchas gracias, y muchas gracias por este espacio. Los invitamos a observar nuestros productos que realizan los participantes dentro del proyecto Crean el Área de Audiovisuales en la página que va a aparecer por aquí, y que vamos a dejar también en comentarios para que ustedes puedan ingresar y apoyar a estos jóvenes creadores. Chao a todos y muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el 4º Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.